Hola, muy buenos días a todos. Espero estén muy bien. Me presento con ustedes. Quizá algunos de ustedes ya me conocen. Yo soy la doctora Mara Cecilia Olivo Gutiérrez. Actualmente soy profesora de medicina interna y de nefrología. He realizado todos mis estudios dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Hospital Universitario. Entonces hice medicina interna aquí, hice nefrología aquí y pues soy HU, ¿verdad? Eh, Actualmente soy coordinadora del área de hemodiálisis del Centro Regional de Enfermedades Renales y pues bueno, también soy maestra de, como les menciono, maestra de nefrología de medicina interna y coordinadora del área de servicios médicos de la universidad por parte de nefrología también. Entonces, un gusto que estemos compartiendo estas 2 horas para hablar de un tema que me parece muy importante. De hecho, considero que es de los más importantes en el área de nefrología, puesto que sabemos que la enfermedad renal crónica en los últimos años ha tenido un aumento a nivel potencial, ¿verdad? Esto generalmente debido a todas las causas secundarias donde la medicina preventiva no tiene a lo mejor un buen apego o un tratamiento adecuado, ¿verdad? Las principales causas como diabetes, hipertensión, que de alguna forma eh, conllevan, maltratadas, conllevan a la progresión de enfermedad renal. Y obviamente, pues una vez que se instaura o que damos por hecho que tiene antecedente ya de una enfermedad renal crónica, pues bueno, el hecho de que es una enfermedad renal crónica terminal y que desafortunadamente termine en hemodiálisis. ¿Por qué es tan importante? Y ustedes lo pueden ver aquí, no necesitamos digamos, no necesitamos expandir tanto la situación actual que vivimos en México. Justamente aquí en el Hospital Universitario les puedo yo mencionar que el Centro Regional de Enfermedades Renales se abrió hace aproximadamente casi 4 años, de hecho ya 4 años. Y ingresamos cuando se abrió el centro, se inició con 99 pacientes. Han pasado 4 años y en estos 4 años actualmente han ido aumentando la cantidad de pacientes que tenemos en nuestro programa y actualmente tenemos 155, 160 pacientes. Si se dan cuenta, esto habla de que posiblemente estos factores de riesgo para enfermedad renal crónica no los estamos atacando desde un inicio, no estamos, o bien, ¿verdad? El paciente a veces desconoce o no se da cuenta que tiene enfermedad renal crónica incipiente y esto hace una progresión lenta, pero progresión finalmente de la enfermedad renal. Entonces, bueno, espero que hayan visto la presentación. Vamos a hacer casos, vamos a exponer casos clínicos y voy a abrir el micrófono para que puedan participar ustedes de acuerdo a la elección de la respuesta que consideren correcta. Vamos a iniciar con el caso clínico número 1. Y se trata de un femenino de 55 años, comerciante, femenina de 55 años, comerciante, antecedente de hipertensión y diabetes de 5 años de evolución. Tabaquismo crónico intenso suspendido hace 15 años. Acude a la consulta de seguimiento de su enfermedad, refiriéndose asintomática. Actualmente está con tratamiento con metformina, 850 miligramos cada 8 horas, e hidroclorotiazida, 25 miligramos al día. Su índice de masa corporal es de 29, la presión de 154 sobre 90, la frecuencia cardíaca de 68 latidos por minuto y el fondo de ojo no hay datos de retinopatía.
el resto de la exploración física sin alteraciones. Dentro de sus exámenes se reporta una glicemia de 182, una hemoglobina glicosilada de 8.1, colesterol de 256, LDL de 167, triglicéridos de 247, ácido úrico de 7.4, urea de 43, creatinina de 1.3 y el índice de albúmina creatinina 74 miligramos por gramos. Esta muestra fue al azar. Entonces, como datos relevantes, tenemos que pues es hipertensa, es diabética de 5 años de evolución, tabaquismo crónico intenso, el cual se suspendió hace 15 años, llega con una presión de 154/90, no tiene datos de retinopatía, la glicemia está en 182 con una hemoglobina glucosilada en 8.1. La creatinina al ingreso, bueno, en su consulta pues se reporta en 1.3 y el índice de albúmina creatinina de 74 miligramos por gramo con muestra al azar. Hasta este momento, el factor de riesgo de progresión de enfermedad renal crónica en este paciente, ¿cuál es? ¿Es género, edad, pobre control glicémico o tabaquismo? Adelante, pueden opinar, por favor. Escucho sus opiniones. Pobre control glicémico por la diabetes. Ok. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, doctora, bien, gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien que opine diferente? Yo también opino lo mismo, doctora. Ok, perfecto, Leonardo. Doctora, Excelente. Dígame. es que le iba a comentar que, bueno, específicamente a la paciente sí sería el pobre control glicémico, pero en general todos serían factores de progresión. Así es, Ariana. Efectivamente, todos son factores de progresión de la enfermedad renal, pero por eso estamos hablando de acuerdo al caso de este paciente. Y sin duda alguna vemos un descontrol glicémico muy importante, de tal forma que pareciera ser que este es el principal factor en ella particularmente, de progresión de enfermedad renal. De tal forma que cuando ustedes diagnostican o sospechan de que el paciente tiene enfermedad renal crónica, debemos de investigar o de hacer una identificación para la intervención terapéutica temprana de todos los factores de riesgo que pueden estar asociados a la enfermedad renal crónica. En aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, es bien importante una evaluación de la función renal anualmente, ¿sí? Aquel paciente diabético, hipertenso o con obesidad, con dislipidemia, antecedentes de lesiones de lesión renal aguda, que ha tenido varios episodios, aunque haya recuperado función renal, todos estos son factores de riesgo importantes para el desarrollo de la enfermedad renal. De tal forma que siempre, sin excepción, es importante evaluar la función renal al menos anualmente. Si durante la evolución o durante la evaluación del paciente detectamos que hay un aumento de creatinina, que hay un aumento de proteinuria, que el paciente está hematizado, tal, pues definitivamente la evaluación, ¿verdad?, sería más constante. Entonces, hay que identificar aquellos factores de riesgo modificables. El objetivo principal de esto es evitar, retrasar o disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, ya sea que si se tiene la enfermedad renal crónica, tratar de evitar que ésta progrese. Desafortunadamente, en nuestro medio, habitualmente el paciente llega ya con nosotros cuando ya está en un grado 4, grado 5, donde los factores de riesgo modificables ya no tienen un impacto favorable en cuanto a la progresión de la enfermedad renal. Es decir, ya no podemos hacer mucho. Aquel paciente que llega en grado 5, donde a lo mejor no tiene criterios dialíticos como tal, pero es muy difícil que ese paciente no vaya a terminar en terapia de reemplazo renal a corto o mediano plazo. Entonces, por eso la importancia de identificar los factores de riesgo e identificar
cuáles son los marcadores de daño renal que nos pueden orientar a saber que este paciente tiene mucho riesgo de que esta enfermedad renal progrese, ¿de acuerdo? Entonces, a todo paciente que esté en la consulta, siempre debemos de interrogar sobre factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Muy bien. Ahora bien, en este cuadro se mencionan cuáles son los factores de riesgo para desarrollo de enfermedad renal crónica, tanto de susceptibilidad, de inicio y de progresión. Tenemos que los factores de susceptibilidad es obviamente la edad, mayor de 60 años, historia familiar de enfermedad renal, el grupo étnico, el género masculino, si el paciente tiene síndrome metabólico, si hay reducción de masa renal, bajo nivel socioeconómico y de educación. Y fíjense cómo este factor de riesgo de susceptibilidad es tan importante, porque y cuando los vean en la consulta, muchos de estos pacientes no tienen un nivel de educación o no entienden la importancia de prevenir o de atacar estos factores de riesgo para evitar que se desarrolle enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa con el diabético? Pues que no sabe la importancia del control de la diabetes y de alguna forma progresa la enfermedad renal, no se cuida en la dieta, no baja de peso, básicamente no se toma sus medicamentos o de alguna forma, bueno, es que sí me lo tomo, pero pues no sé, una vez al día. Entonces es muy importante, muy importante saber entender la enfermedad, ¿verdad? Que conozcan la enfermedad y que sepan la importancia de atacar a estos factores de riesgo. A ver, creo que aquí alguien me comenta algo, permítanme un segundo. Me pregunta Linda, me dice, doctora, ¿qué estudios son necesarios para la evaluación renal anual? Muy bien, Linda, muy excelente tu pregunta. Básicamente, aquel paciente que tiene factores de riesgo para enfermedad renal, supongamos, o vamos a poner un escenario, ¿verdad? O como en el caso de esta paciente particularmente, que es una paciente diabética, hipertensa, y tiene un índice de masa corporal de 29. Entonces, ustedes ya identificaron los factores de riesgo de esta paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, a partir de esos factores de riesgo, debemos de tener control anual de su control de diabetes, su control de hipertensión. Bueno, esto digamos, habitualmente el paciente debe estar controlado, ¿verdad? Todo, no anualmente, sino siempre. Pero a lo que voy es que cuando nosotros hacemos una evaluación anual, debemos de ver cómo ha estado controlada la presión, cómo va de la diabetes, si ha bajado de peso o no, si se ha tenido una buena, una dieta adecuada, ¿verdad? Si esto no se ha llevado a cabo, entonces lo que vamos a ver y lo que vamos a solicitar para evaluar si hay riesgo renal es simplemente una química sanguínea y un examen general de orina de primera instancia. Estos son los estudios básicos y los que nos pueden orientar muchísimo a identificar si el paciente tiene ya daño renal incipiente. Si en la química sanguínea tenemos una función renal preservada para su edad, su peso, etcétera, podemos ver el examen de orina y si en este hay proteinuria, ¿sí? Entonces, posiblemente, aunque tengamos una función renal normal, si hay proteinuria, ya encontramos aquí que hay un factor de daño renal, hay un marcador de daño renal en donde podemos entonces implementar medidas preventivas. Entonces, ¿cuáles son los estudios? Linda, básicamente son una química sanguínea y un examen general de orina. Si hay proteinuria, podemos pedir microalbuminuria en orina, ¿verdad? Ahorita lo vamos a platicar más adelante, pero aparte de eso, obviamente el control de la presión, de la diabetes, y obviamente vemos una hemoglobina glucosilada en 8.1, como es el caso de esta paciente, pues seguramente en algún momento de la vida, si sigue así, va a tener daño renal, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver. Bajo peso al nacer es considerado también como un factor para enfermedad renal crónica, pregunta Mariana. Sí, sí puede llegar a ser considerado.
aunque en menor medida quizá, pero también es un factor de riesgo, Mariana. Entonces, hablando como en esta diapositiva que les explico, los factores de riesgo de susceptibilidad ya los mencionamos, estados de hiperfiltración, aumento de excreción urinaria de proteínas y dislipidemia. De inicio como tal, bueno, las enfermedades renales primarias, diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes, nefrotoxinas, AINES, aminoglucósidos, medios de contraste, que bueno, actualmente en cuanto a los medios de contraste, esto ya es muy controversial. Ahorita vamos a explicar un poquito del por qué ya tanto como factor de riesgo para enfermedad renal crónica, pues no es tan común como se pensaba, ¿sí? Incluso podríamos decir que ni siquiera existe, pero para fines prácticos, ustedes deben de saber que el contraste sí puede llegar a ser un factor de riesgo. Patologías urinarias como obstrucción urinaria, litiasis urinaria, enfermedades hereditarias también. Y de progresión, esto es pregunta de examen y siempre lo hacemos porque es tan importante identificar el grado de proteinuria que tiene el paciente al momento del diagnóstico de enfermedad renal crónica. La proteinuria, de hecho, yo consideraría que es el principal factor de progresión, fíjense, principal factor de progresión para enfermedad renal crónica. Y lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas del por qué la importancia de esto. La presión arterial, alta ingesta de proteínas, pobre control de glucosa, obesidad, anemia, dislipidemia, tabaquismo, hiperuricemia, nefrotoxinas y enfermedad cardiovascular. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. El estudio que usted solicitaría para determinar la presencia de daño renal sería... Ahorita lo platicábamos y hice ahí hincapié con Linda, ¿verdad? Dejo micrófono abierto para escuchar opiniones. Adelante. A, examen general de orina. B, curva de tolerancia a la glucosa. C, depuración de creatinina o determinación de microalbuminuria. Determinación de microalbuminuria. Muy bien. ¿Alguien que opine diferente? Muy bien, excelente. La respuesta correcta es determinación de microalbuminuria. Como que ahí se querían opinar algo, pero creo que no escuché. Pero definitivamente la determinación de microalbuminuria es necesaria para identificar marcador de daño renal. Es muy importante que sepamos que para determinar que realmente es una microalbuminuria, las guías nos dicen que son necesarias 2 de 3 determinaciones positivas en un periodo de 3 a 6 meses para considerarla patológica y definir los términos que ya conocemos y que lo hemos platicado en los grupos de discusión. Sin embargo, es importante que queden bien claros, ¿verdad? La proteinuria como tal es la concentración urinaria de más de 300 miligramos por día, ¿sí? O bien de más de 200 miligramos por gramo en cuanto a relación de proteína-creatinina, ¿sí? Entonces, la albuminuria, o sea, eso es como proteinuria como tal, pero generalmente lo que determinamos en cuanto al funcionamiento renal es la excreción de albúmina. Entonces, albuminuria se refiere específicamente a la excreción urinaria de albúmina y lo definimos como micro y macroalbuminuria. Microalbuminuria es la excreción de 30 a 300 miligramos por día, o de 20 a 200 microgramos por minuto, o de 30 a 300 miligramos gramo en relación a albúmina creatinina. ¿De acuerdo? Y macroalbuminuria es la concentración de más de 300 miligramos por día o más de 300 miligramos por gramo en relación a albúmina creatinina. Por aquí hay una duda, vamos a responderla. No es cierto. Linda, adelante. ¿Tienes una duda, Linda? Hola, sí, buenos días, doctora. Quería preguntar Hola, buenos si días. índice creatinina, buenos días, si índice creatinina albúmina tiene el mismo valor que microalbuminuria. Ajá, así es.
Así es, lo determinamos, o sea, puede ser, las dos formas de determinarlo, puede ser en un examen único, que sería la relación albúmina-creatinina, y la otra sería la excreción de albúmina como tal, o sea, microalbuminuria, ¿verdad? Entonces, pero la microalbuminuria habitualmente se solicita bueno, puede ser en examen de orina de 24 horas, y la relación albúmina-creatinina puede ser en un examen general único, que esa es la ventaja que tendríamos, ¿verdad? Pero sí, los valores son los que se mencionan aquí, Linda. Ahora, debemos siempre identificar las causas de microalbuminuria. ¿Por qué es importante y por qué nos dicen que debemos de tener de 2 de 3 muestras positivas para identificarlo como patológico? Porque hay que recordar que existen muchas causas fisiológicas que nos pueden llegar a causar microalbuminuria, ¿verdad? O como falsos positivos, como el ejercicio, la enfermedad aguda o la fiebre, la dieta hiperproteica, causas genitourinarias como hematuria, misma infección urinaria, contaminación de la muestra por por flujo vaginal, o bien una enfermedad de base donde hay, por ejemplo, una descompensación aguda de la diabetes, un mal control antihipertensivo o alguna insuficiencia cardíaca congestiva. De tal forma que entonces nosotros identificamos a los pacientes que tienen riesgos, factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Y nos vamos a la diapositiva, donde en esta diapositiva donde justamente encontramos a este tipo de pacientes. De tal forma que hay que evaluar la presencia de albuminuria. Puede ser al principio mediante una tira reactiva específica. La realidad es que eso ya no lo utilizamos. Habitualmente nos vamos directo al examen general de orina o las proteínas en orina 24 horas, pero es importante que sepan que existe esta opción. Si este sale positivo, hay que determinar la relación albúmina-creatinina en orina. Y aquí lo vemos perfectamente. Si este es menor de 30, ¿qué tenemos que hacer? Repetirla anualmente. Con el simple hecho de ver este resultado, sabemos que el paciente seguramente tiene buen control de diabetes, buen control de presión, obesidad, control de peso, etcétera. Entonces es anualmente, pero si esta relación albúmina-creatinina está más de 30 miligramos por gramo, entonces hay que hacer una evaluación diagnóstica, identificar los factores de riesgo, saber cómo está controlado el paciente, si está controlado en su diabetes, en su hipertensión, si no está tomando nefrotóxicos como productos naturistas, analgésicos, antibióticos, que eso de verdad sucede muy frecuentemente y que pudieran estar agudizando una falla renal. Entonces, obviamente es interconsulta con el especialista, que en este caso, pues nosotros como nefrólogos, y obviamente valorar dar un tratamiento oportuno. Y justamente, como les comentaba en la diapositiva previa, la importancia de la proteinuria como principal factor de progresión para la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque entre mayor proteinuria haya, mayor riesgo cardiovascular y mayor riesgo de mortalidad, ¿sí? Obviamente, podemos tener una función, incluso podríamos tener, por ejemplo, un grado 3 de enfermedad renal crónica, ¿sí? Donde podemos implementar medidas preventivas, etcétera. Pero si tenemos una proteinuria, ¿sí? Mayor, digamos, arriba de 3 gramos, arriba de 4 gramos, aunque estemos en un grado 3 de la función renal, la mortalidad de este paciente es mayor, de tanto riesgos cardiovasculares como causas de mortalidad en general. Por eso es tan importante, por eso es tan importante identificarlo, ¿verdad? Y no solamente decir, bueno, es que este paciente se encuentra de acuerdo al grado de la enfermedad renal crónica, se encuentra en grado 1, 2, 3, 4, 5. Sí, de acuerdo. Es muy importante y eso es algo que siempre ustedes deben de tomar en cuenta. Pero, además de eso, debemos de determinar el grado de proteinuria que tiene este paciente, ya sea anualmente o como lo vimos en la diapositiva previa. Entonces, con la cifra, vamos a la siguiente pregunta. Con la cifra de microalbuminuria encontrada en una muestra al azar, como es en este caso clínico, que no espero no se les haya olvidado, ¿qué deberíamos hacer? A, iniciar un YECA. B, realizar 3 exámenes con tira reactiva de la orina de la mañana.
C, remitir al especialista en nefrología. O D, repetir el análisis en orina 24 horas. Escucho opiniones. Repetir el análisis en Repetir orina el de análisis, 24 doctora. horas. Repetir. Excelente, muy bien. Así es, repetir el análisis en orina 24 horas. En este caso clínico que vimos particularmente, podríamos considerar que la paciente ya tiene microalbuminuria. Es una muestra al azar, diabética mal controlada, hipertensa, con sobrepeso. Entonces, esta paciente ya presenta microalbuminuria, pero sabemos, no obstante, sabemos que la excreción de albúmina varía considerablemente entre un individuo y otro. De tal forma que tenemos que ser muy cautos a la hora de hacer el diagnóstico en este caso y es imprescindible realizar un análisis de microalbuminuria en orina 24 horas para realizar un diagnóstico de certeza con las implicaciones terapéuticas y manejo que esto llevará consigo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo vemos. En el consenso actual para hacer el diagnóstico de microalbuminuria se considera 2 pruebas diagnósticas positivas en un plazo de 3 a 6 meses. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? Yo, doctora, entonces aquí se le haría la de 24 horas porque la anterior era un índice albúmina-creatinina. Así es. Ah, Así ok, es. Así es. Y lo vimos en la diapositiva del flujograma que les puse. Habitualmente, si este es mayor de 30 miligramos por gramo, la relación albúmina-creatinina, definitivamente importantísimo determinar el grado exacto de proteinuria, ¿verdad? ¿Por qué? Mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de progresión, mayor riesgo de riesgo cardiovascular. Entonces, es bien importante identificar, ¿sí? Muy bien. Vamos a pasar al caso clínico número 2. Todos los casos clínicos pues son muy similares, ¿verdad? Porque hablan en sí de la enfermedad renal crónica, típico paciente diabético, hipertenso, que finalmente eso es lo que ustedes van a ver con mayor frecuencia, por eso es tan importante que hago mucho énfasis en este tipo de casos. En este caso es un paciente de 63 años, es una paciente diabética tipo 2 desde los 43 años. Mal control metabólico habitual, con glucosuria persistentemente positiva y retinopatía diabética. En el último control de exámenes, hace 6 meses, presentaba una glicemia en 198, una hemoglobina glucosilada en 8.7, un nitrógeno de la urea en 42, una creatinina en 1.18 y microalbuminuria. Está en tratamiento con metformina, insulina glargina y rápida. Y en el control actual presenta una presión de 153/98, una glicemia de 116, un BUN de 41, una creatinina de 1.5, colesterol en 274 y microalbuminuria. Entonces, ¿cuáles son los datos relevantes en este caso clínico? Obviamente, ¿verdad? Digo, tiene 20 años de ser diabética, mal control metabólico, glucosuria persistentemente positiva, retinopatía diabética, glicemia en 198, una hemoglobina glucosilada alta en 8.7, a la creatinina, que también es importante porque aquí en ese momento tenía 1.18. Y cuando la ven ustedes, está ya con una glucosa en 116, una creatinina en 1.5, un colesterol en 274 y persiste con microalbuminuria. Entonces, fíjense muy bien este caso porque habitualmente pueden llegar a surgir algún tipo de dudas. En el caso de este paciente, mencione la afirmación correcta. A. Debemos descartar que el paciente presente una necrosis papilar por su elevada prevalencia. Una proteinuria de inicio brusco nos orienta a pensar que la causa no está relacionada con la diabetes. La presencia de riñones pequeños es frecuente. O la nefropatía diabética es la responsable en el 99% de los casos. ¿Sería la B, doctora? La proteinuria de inicio brusco nos orienta a pensar que la causa no está relacionada con diabetes. Muy bien, Daniela. ¿Alguien que opine diferente? Bien, vamos a ver el por qué
es justamente la respuesta correcta. Una proteinuria de inicio brusco nos obliga a pensar que la causa no está relacionada con la diabetes. En efecto, no en todos los pacientes con diabetes que tienen enfermedad renal crónica, el origen es la nefropatía diabética. Hasta en el 25% de los casos puede ser atribuida a otras causas, como glomerulonefritis, reflujo vesicoureteral o enfermedad poliquística renal principalmente. Sin embargo, hay otras causas también. Pero acuérdense que no el 100% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y es diabético es por diabetes. Más adelante vamos a ver cuáles las sorpresas que nos pueden dar al momento de ser un paciente diabético y que realizamos una biopsia y encontramos otra cosa que no es nada que ver o que no tiene nada que ver la enfermedad renal con la diabetes. Entonces, bien importante que tengan claro esto. Ahora bien, existen muchas circunstancias que pueden hacernos sospechar que la diabetes no es la principal causa de enfermedad renal crónica en un paciente diabético. ¿Cuáles son estas? Proteinuria sin retinopatía, nefropatía avanzada en diabéticos tipo 1 de menos de 5 años de evolución, falla renal sin proteinuria significativa, comienzo súbito de síndrome nefrótico, descenso del filtrado glomerular de más de 1 mililitro por minuto por mes, microhematuria no explicable por causas urológicas y presencia de cilindros hemáticos en el sedimento. Fíjense cómo todos estos puntos, cuando ustedes tengan un paciente diabético y tenga una enfermedad renal crónica, siempre traten de buscar y obviamente evaluar al paciente igual, una química sanguínea, unas proteínas en orina 24 horas o una microalbuminuria si gustan. Y si ven una progresión rápida de la enfermedad renal crónica, como bien lo decimos aquí, o sea, un descenso del filtrado glomerular de más de 1 mililitro por minuto por mes, que la proteinuria sea masiva, una proteinuria que, no sé, lo viste en un mes previo y de pronto lo vemos al siguiente mes y de 4 gramos trae 20 gramos, eso no es la presentación habitual de la diabetes. Habitualmente, la enfermedad renal crónica relacionada a diabetes tiende a tener un curso muy lento, ¿sí? Entonces, cuando esto no sucede, siempre tenemos que descartar otras causas. Y fíjense muy bien que en estos puntos que nosotros mencionamos está claramente la posibilidad de realizar una biopsia renal. ¿Por qué? Porque justamente aquí podemos encontrar causas que nada tienen que ver con la diabetes y que están haciendo que la enfermedad renal progrese de forma significativa. Entonces, el diagnóstico oportuno es lo que va a ayudarle al paciente a tener un buen pronóstico, ¿de acuerdo? Bueno, depende de la enfermedad que sea, pero un buen tratamiento para poder tratar de recuperar la función renal lo antes posible. Entre más temprano sea el tratamiento, mejor le va al paciente. Ahora bien, habitualmente en el paciente con diabetes, cuya enfermedad renal crónica es debida a nefropatía diabética, los riñones o son de tamaño normal o son de tamaño grande. Podemos encontrar una enfermedad renal crónica secundaria a diabetes con riñones de tamaño normal. Incluso pueden estar un poco aumentados de tamaño. Existen otras patologías también asociadas con enfermedad renal crónica que podemos encontrar riñones grandes. Las más comunes, por ejemplo, como amiloidosis, VIH también pudiera ser que encontremos ya un daño renal crónico, pero que los riñones morfológicamente estén grandes. Entonces, pero en caso de ser pequeños bilateralmente, nos podemos dar o podemos sospechar que el paciente tiene alguna isquemia o un riñón pequeño unilateral. Unilateral habrá que descartar otras causas como estenosis de la arteria renal o riñón atrófico secundario a pielonefritis crónica o hidronefrosis, entre otras causas. Ahora, también es cierto que podemos tener una enfermedad renal crónica secundaria a diabetes con riñones pequeños, ¿verdad? Pero el hecho de tener unos riñones normales o aumentados de tamaño no descarta que sea la misma diabetes la que cause la enfermedad renal crónica. Entonces, muy bien. ¿Qué debemos evitar en este paciente para frenar la progresión de la enfermedad renal crónica? Escucho opiniones.
Inés. Inés. Ok, perfecto. Así es. AINES es la respuesta correcta. Y vemos aquí en esta diapositiva cuáles son todos los medicamentos que pudieran llegar a causar un grado de nefrotoxicidad, tanto de nefritis intersticial como de daño propiamente a nivel glomerular, a nivel tubular, a nivel sí, pues propiamente del riñón, ¿no? Entonces, pues entre ellos obviamente están los analgésicos, hay algunos antidepresivos, antihistamínicos, benzodiazepinas, otros como por ejemplo los inhibidores de la calcineurina, agentes cardiovasculares, los mismos IECAS, por ejemplo, pudieran llegar a alterar la hemodinámica intraglomerular. Entonces, hay también que saber cuándo darlos y cuándo no, ¿sí? Porque pueden llegar a agudizar una falla renal. Entonces, hay que ser muy cautelosos también en darlos. Agentes quimioterapéuticos, medios de contraste intravenosos, que bueno, ya les expliqué la situación. Diuréticos y algunas drogas que ya conocemos. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento de primera elección para la dislipidemia que presenta este paciente? Escucho opiniones. Iniciar estatina y revalorar en 3 meses. La B. Ok. ¿Alguien opina diferente? Muy bien, Luis Antonio. Bien. La respuesta correcta es B. Y es iniciar estatina y revalorar en 3 meses, ¿sí? En esta paciente tenemos una hipercolesterolemia, lo vimos en el caso clínico. Entonces, ¿por qué no iniciar fibratos y estatinas si finalmente es una dislipidemia? ¿Por qué no iniciar ezetimibe o estatina? Entonces, justamente en estas diapositivas lo vamos a explicar. Dado el alto riesgo cardiovascular de los pacientes con enfermedad renal crónica, es obligado a tratar y controlar la dislipidemia independientemente del daño renal. Es importante hacer un perfil lipídico al momento del diagnóstico, y si hay dislipidemia, a los 3, 6 meses y cada año. Y las metas que debemos de tener en cuanto al control de lípidos es el colesterol menos de 125, el LDL es el menos de 100, que es el objetivo primario, HDL más de 40 y los triglicéridos en menos de 150. Entonces, en esta paciente, ¿cómo teníamos el LDL? ¿Cómo estaba el LDL en esta paciente? ¿Quieren que me regrese al caso clínico? Pueden opinar. Sí, por favor, doctor. Claro que sí, yo ya me lo sé, pero bueno, lo vamos a regresar y vamos a ver qué dice. Fíjense, en este caso clínico teníamos el colesterol, fíjense, solamente tiene 274, no habla per se como tal, no menciona aquí el LDL. Buena observación. Pero independientemente de esto, tenemos una hipercolesterolemia, o sea, es una dislipidemia en esta paciente. Entonces, cuando es importante que sepamos que cuando el LDL esté entre 100 y 129, sabemos que debe estar menos de 100, eso ya lo sabemos. Supongamos que en esta paciente con esta hipercolesterolemia estemos manejando un LDL entre 100 y 129, ¿qué tenemos que hacer? Modificación del estilo de vida durante 3 meses y si este persiste más de 100, entonces debemos de continuar con la modificación del estilo de vida y aparte dar estatina.
Si el LDL obviamente es mayor de 130, nos vamos directamente a las estatinas. Y si después de 3 meses de dar estatinas, el LDL permanece arriba de 130, entonces hay que considerar agregar ezetimibe. Y es el monitoreo, como ya les dije al inicio, a los 3, a los 6 y al año, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo tendríamos que agregar, por ejemplo, fibratos? Habitualmente cuando el paciente, además de la hipercolesterolemia, hay una hipertrigliceridemia. Entonces, si los triglicéridos son mayor de 500, hay que modificar el estilo de vida y considerar el inicio de un fibrato o niacina. En el paciente que tiene enfermedad renal crónica, grado 4, grado 5, con estas alteraciones tan importantes, debemos de tener, de ser precavidos en dar fibratos, porque finalmente estos pudieran llegar también a causar un daño renal o agudizar una falla renal. Entonces, sí tener súper definido en qué momento iniciar los fibratos en el paciente con enfermedad renal crónica. Si tiene una dislipidemia, los triglicéridos no están arriba de 500, que es difícil, bueno, sí lo puedes encontrar definitivamente, ¿verdad? Pero si están abajo de 500, es preferible continuar solamente con el uso de estatinas y el cambio en el estilo de vida. Y habitualmente este tipo de pacientes tienen muy buena respuesta clínica ante este tratamiento. Ahora, de acuerdo al caso clínico, ¿en qué grado de enfermedad crónica se encuentra el paciente? Ay, perdón, ya les di la respuesta. Pero bueno, de acuerdo al caso clínico, ¿en qué grado de enfermedad renal crónica se encuentra el paciente? Volvemos al caso clínico, ¿sí? Si quieren, nada más para que tengan en cuenta. Tiene 1.5 de creatinina y tiene 63 años. ¿Ok? Y de acuerdo a las fórmulas que nosotros empleamos, ustedes bien saben que existen varias fórmulas para determinar la tasa de filtrado glomerular. La que ustedes utilizan con mayor frecuencia y para fines prácticos, obviamente es la Cockcroft-Gaul, pero también podemos utilizar otras, ¿verdad? Como es la CKD-EPI, la MDRD. Debemos de tener en cuenta y saber que habitualmente la Cockcroft-Gaul tiende a sobreestimar la tasa de filtrado glomerular. Aquel paciente, la CKD-EPI suele ser todavía mucho más cercana, ¿verdad?, a la realidad. Habitualmente cuando los pacientes tienen una tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto y la MDR habitualmente subestima la tasa de filtrado glomerular. Hay que tener en cuenta estos parámetros porque igual cuando nosotros lo vemos en el grupo de discusión, de pronto nos sale una cifra muy diferente entre un cálculo y otro, ¿verdad? Pero siempre tener en cuenta que si bien es cierto, ustedes utilizan la Cockcroft-Gaul porque es la que les en el examen pues la tienen que saber y calculan ahí la tasa de filtrado en base a esa fórmula, pues la CKD-EPI tiende a ser todavía más exacta. Entonces, cuando no tenemos, por ejemplo, la depuración de creatinina en orina 24 horas, ¿verdad? Ahora, en el contexto clínico de los pacientes, si es un paciente, por ejemplo, que está desnutrido, que está amputado por alguna complicación de micro o macrovascular de la diabetes, ¿verdad? Que tiene antecedente de alguna hepatopatía, hipotiroidismo o que tiene antecedentes de algunas enfermedades que pueden llegar a infraestimar o más bien subestiman la tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, aquel paciente desnutrido, ¿verdad? Que de pronto vemos, bueno, es que tiene una creatinina en 0.5 y tiene un BUN en 20, ¿verdad? Pero es un paciente que tiene una albúmina sérica en 1.9. Pues bueno, sabemos que la tasa de filtrado glomerular que vamos a determinar en este paciente, pues no va a ser tan confiable, ¿verdad? Por la desnutrición o el grado de desnutrición clínica que tenga. Entonces, es importante que definamos aquí lo que es la enfermedad renal crónica.
¿Cómo la clasificamos, verdad? De acuerdo a esta pregunta que vimos, la enfermedad renal crónica se define principalmente por daño renal, que puede haber daño en la estructura, morfológicamente hablando del riñón, daño en la función por más de 3 meses, con implicaciones que pueden tener implicaciones en la salud, ¿verdad? Y que estos incluyen tanto marcadores de daño renal como disminución en la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuáles son los principales marcadores de daño renal? Albuminuria, sedimento activo, alteraciones en los electrolitos que son causadas por algunos desórdenes tubulares, anormalidades detectadas mediante histología. ¿Perdón? Bueno. Creo que alguien quería hablar, pero creo que a lo mejor se prendió su audio. Bueno, y anormalidades estructurales y además, por ejemplo, si el paciente tiene antecedente de trasplante. Aún y que el paciente se haya trasplantado y tenga una tasa de filtrado glomerular más de 100 mililitros por minuto y haya recuperado la función renal, este paciente se considera como una enfermedad con enfermedad renal crónica, ¿sí? Y bueno, obviamente la tasa de filtrado glomerular que esté en menos de 60 mililitros por minuto. Recuerden nada más que las primeras etapas de la enfermedad renal, pues bueno, puede haber un grado de hiperfiltración donde esta puede ser mayor de 90 mililitros por minuto, perdón, sí, mayor de 90 mililitros por minuto, sobre todo en el grado 1. Y bueno, esta es una diapositiva en donde se expresa y donde valoramos lo que yo les comentaba al inicio de la clase, ¿sí? La importancia de identificar el grado de enfermedad renal en el que se encuentra el paciente, pero más allá de identificar el grado es determinar el grado de albuminuria. Entre mayor grado de albuminuria tenga el paciente, independientemente del grado de enfermedad renal en el que se encuentre, mayor es la mortalidad, mayor riesgo de mortalidad. Entonces, tenemos aquí que sabemos perfectamente que la enfermedad renal crónica se clasifica en 5 grados. El grado 3 se divide en A y B y va de la tasa de filtrado desde más de 90 mililitros por minuto en grado 1 hasta ya una falla renal importante que es el grado 5, donde habitualmente la tasa de filtrado glomerular es menor de 15 mililitros por minuto y el paciente a corto o mediano plazo requerirá terapia de reemplazo renal. Entonces, y bueno, la albuminuria también se divide en 3 grados, que ya lo vimos. Entre mayor grado, peor les va a los pacientes. Así de sencillo. ¿Y cómo vamos a hacer la valoración inicial del paciente? Entonces es bien importante identificar si el paciente tiene azoemia, ¿verdad? Si el paciente tiene elevación de azoados, hay que hacer un estudio, un examen general de orina y un ultrasonido de abdomen. Entonces, si ya tenemos el examen general de orina y un ultrasonido, si hay datos de algo de vía urinaria, algo obstructivo, datos de hidronefrosis, datos de alguna de litiasis, etcétera, entonces nos vamos hacia el abordaje urológico, ¿verdad? Valoramos ahí si hay necesidad de realizar algún urotac, o cuáles son las causas posibles de esta hidronefrosis, entre otras causas. Y si de pronto vemos que no hay ningún dato de hidronefrosis, no hay datos de ninguna clínica de obstrucción, no hay litiasis, no hay algo obstructivo como tal, entonces vamos a valorar el parénquima renal, ¿verdad? Si el riñón está grande, si está preservado, corteza, médula, si hay daño crónico, si no, y de tal forma que, pues, importante valorar si hay grado, mediante un examen de orina, si hay grado de proteinuria o no, y las proteínas en orina 24 horas. Si la excreción de proteínas en orina 24 horas suele ser más de 3 gramos, pues bueno, podemos considerar que este paciente, y hay ya daño crónico, los riñones están pequeños o hay disminución de la relación corteza-médula, podríamos catalogar a este paciente ya con enfermedad renal crónica.
¿sí? Entonces, determinarlo como tal. Y bueno, si por ejemplo hay datos que nos hacen sospechar que el paciente, que los riñones son normales, que algo agudo o hay factores de riesgo que están agudizando la falla renal, podremos catalogarlo como una lesión renal aguda o una falla renal aguda, y pues bueno, hay que determinar aquí cuáles son las posibles causas. Cuando hay una lesión renal aguda, lo importante es valorar el grado de hidratación del paciente, si tiene electrolitos urinarios, seguramente lo vieron en la clase previa con la doctora Lilia, y mediante los electrolitos urinarios sacar la fracción de excreción de sodio. Si esta es menor de 1, habitualmente es que el paciente hay algo prerrenal que está agudizando esta lesión y que de alguna forma tenemos que identificar para evitar o para recuperar esa función renal. Y si esta es mayor de 1, podemos pensar que puede haber algo, algo como tal, un daño renal como tal, como una necrosis tubular aguda que pudiera llegar a causar un daño crónico, ¿sí? En algún momento. Y bueno, obviamente también está el hecho de pensar en alguna biopsia renal, ¿verdad? Cuando sospechamos si, por ejemplo, el paciente tiene hematuria, si tiene daños o una proteinuria donde sin un factor de riesgo totalmente identificable, pues claro está que debemos de pensar en valorar esa biopsia renal, tomando en cuenta las características y las posibilidades de realizar esa biopsia. Saber que existen contraindicaciones para realizar una biopsia renal. Si los riñones ya están muy pequeños en tamaño, si la relación corteza-médula está perdida, no tiene ningún sentido realizar la biopsia. Entonces, o si por ejemplo el paciente tiene una infección activa, o si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues claro está que esa biopsia queda descartada, al menos en ese momento, ¿verdad? Entonces, pues bueno, básicamente sería como la valoración inicial. Y bueno, las fórmulas que mencionábamos anteriormente en cuanto a las tasas de filtrado glomerular, en donde valoramos la creatinina plasmática, que sabemos que es el marcador más usado para determinar la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque es pequeña, tiene varias ventajas, se filtra libremente, no se reabsorben los túbulos y se secreta en el túbulo proximal, de tal forma que nos puede sobreestimar la tasa de filtrado glomerular. Existen las fórmulas que ya les comenté, que se utilizan particularmente en el paciente estable, como la Cockcroft-Gault, la MDRD y la CKD-EPI, la cual esta es más sensible y precisa que la MDRD, sobre todo en pacientes con tasa de filtrado glomerular más de 60 mililitros por minuto. La depuración de creatinina en orina 24 horas, tenemos que tener en cuenta que pues también nos puede sobreestimar la tasa de filtrado glomerular, sobre todo, como les mencionaba, en aquellos pacientes con desnutrición severa, obesidad, pérdida de la masa muscular, entre otros. Y también la cistatina C, esta es más precisa y tiene una medición pronóstica de la tasa de filtrado glomerular en pacientes cuyos niveles de creatinina están en el extremo superior del rango normal, pero de ninguna manera va a reemplazar las mediciones de tasa de filtrado glomerular estimadas para la mayoría de los fines clínicos. Entonces, una buena opción, pero no sustituye la tasa de filtrado glomerular. ¿De acuerdo? Muy bien. Doctora, ¿cuándo es necesario pedir la depuración de creatinina en 24 horas? Habitualmente la pedimos cuando el paciente está desnutrido, cuando el paciente tiene alguna enfermedad hepática, cuando el paciente está amputado, ¿sí? Porque nos orienta de una forma más precisa, aunque siempre tenemos que tener en consideración los antecedentes de este paciente, ¿verdad? Porque sí puede llegar a sobreestimar, pero es mucho más precisa en este tipo de casos. Gracias. De nada. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, en cuanto a la progresión de la enfermedad renal crónica, sabemos la importancia, y esta imagen me gusta mucho porque determina mucho todo lo que nosotros como médicos podemos hacer para evitar que el paciente llegue a la muerte, ¿no? O sea, para evitar la mortalidad.
Entonces, sabemos que cuando el paciente tiene una función renal normal, pues definitivamente es hacer el screening para factores de riesgo de enfermedad renal crónica. Si es así, identificarlos, ¿verdad? Y si sabemos que hay un riesgo mayor de enfermedad renal, pues entonces implementar las medidas preventivas y hacer el screening cada año como lo platicábamos. Cuando esto no se lleva a cabo, habitualmente el paciente desarrolla un daño renal y en este momento es importante hacer el diagnóstico, el tratamiento y tratar todas las comorbilidades que están asociadas a la enfermedad renal y obviamente detener la progresión. Si esto no se lleva a cabo, lo que conlleva es una disminución de la tasa de filtrado glomerular de forma paulatina, donde pues se estima que ha ido progresando la enfermedad renal y de igual forma tratamos las complicaciones, pero en este punto ya estamos preparando al paciente para explicarle que posiblemente en algún momento de su vida llegue a requerir una terapia de reemplazo renal. Y bueno, cuando esto no se lleva a cabo, pues definitivamente ya hay un daño renal crónico, un daño renal terminal, ¿sí? Donde el paciente pues ya necesita terapia de reemplazo renal. Y si se fija en la flecha, ya no hay marcha atrás, ¿sí? Ya no podemos devolvernos, ya no podemos evitar que el paciente llegue a este punto porque ya el daño ya está muy avanzado. Y obviamente después de que el paciente entra a terapia de reemplazo renal como diálisis o hemodiálisis, definitivamente la calidad de vida cambia importantemente, ¿sí? Y pues definitivamente hay mayor riesgo de mortalidad. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Todo bien, doctora. Perfecto. Todo bien. Muy bien, excelente. Entonces vamos a pasar al caso clínico número 3. Creo que vamos con un buen tiempo. Si tienen alguna duda, comentario, con toda la disposición, aquí estamos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar al caso clínico número 3. Es un paciente de 72 años. Diego, adelante. Yo tengo una duda. ¿Cómo ocurre lo de la isostenuria? Es que no me quedó muy claro ese concepto. ¿De lo qué, perdón? Isostenuria. Se supone que yo no tengo asignada de lo de detergente. ¿Isostenuria? Sí, que la osmolaridad de la orina se mantiene. Ya están unos ejercicios. En cuanto a la valoración inicial, dices tú. Sí. En esta parte, Diego, es que no me acuerdo haber mencionado algo de eso específicamente, pero ¿en dónde lo mencioné? No, pero lo había leído, pero no lo había entendido. Sí, mira, yo no sé. Bueno, habitualmente, eso es una situación, en eso habitualmente no lo utilizamos tanto como algún diagnóstico o tal. Lo que sí implementamos en cuanto a la lesión renal es como te lo mencionaba aquí, ¿verdad? O sea, valoramos los electrolitos urinarios. Sin duda alguna, la osmolaridad urinaria también es un parámetro que podemos orientarnos a ver si el paciente está deshidratado o no. La densidad urinaria como tal, ¿verdad? Nos ayuda mucho para determinar la deshidratación del paciente, pero pues bueno, básicamente eso es lo que determinaríamos. Me gustaría saber dónde lo leíste para saber más o menos a dónde va enfocada tu pregunta y poder ayudarte, Diego. Hola, doctora. Yo lo leí en el Cecil. Sí, Ajá. venía en un cuadrito y como que explicaba, pero pues no lo había entendido. Pero era algo de la densidad de orina que no cambia ahí. Que se mantiene en 1.010. Bueno, claro, la densidad de la orina, el valor, digamos, ideal es 1.010, pero este sí puede llegar a variar
en el paciente de acuerdo a si existe una lesión renal aguda, por ejemplo, por deshidratación. ¿Sí? ¿Cómo vamos a encontrar la orina en este caso? ¿Sí? Entonces, pues la vamos a encontrar más concentrada y por ende la densidad urinaria va a estar mayor. ¿Sí? Entonces, sí es importante identificar que puede llegar a modificarse la densidad urinaria dependiendo el grado de hidratación que tenga el paciente habitualmente. También guarda relación con el sodio, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, por ejemplo, en un paciente que tiene antecedente de una diabetes insípida, ¿sí? O un SIAD, por ejemplo, en este punto también hay grados en la variación de la densidad urinaria. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el caso clínico número 3. Es un paciente de 72 años, fumador crónico, hipertenso y diabético de 10 años de evolución. Diagnóstico de enfermedad renal crónica hace 6 meses. Presenta cuadro clínico de una semana de evolución con astenia, adinamia y disnea de medianos esfuerzos, 24 horas previas a su ingreso. Se agrega intolerancia a la vía oral, además de 7 a 8 evacuaciones diarreicas por día. Refiere que empezó a orinar en menor cantidad en el último mes. La exploración física tiene una presión de 180-90, una frecuencia cardíaca de 110, una frecuencia respiratoria de 19, mucosas deshidratadas, palidez de tegumentos, cardiorrespiratorio sin compromiso, abdomen blando no doloroso a la palpación, peristalsis aumentada y edema de miembros inferiores, 2 cruces bilateral. Sus laboratorios al ingreso observamos una hemoglobina en 8, con un volumen corpuscular medio de 88, una glucosa de 285, un BUN en 150 y una creatinina en 5.6. Albúmina en 2.8, sodio en 140, potasio de 6.8, cloro de 110 y un electrocardiograma con ritmo sinusal, pero ondas T picudas. Entonces vemos aquí, pues bueno, sus antecedentes o lo más importante del caso clínico es un fumador crónico, es hipertenso, diabético de larga evolución, enfermedad renal crónica desde hace 6 meses. Se la diagnosticaron, ¿verdad? ¿Quién sabe si ya tenía más tiempo con esta enfermedad? Un cuadro de una semana de evolución, astenia, dinamia, disnea de medianos esfuerzos y 24 horas previas a su ingreso se agrega además intolerancia a la vía oral, diarrea y empezó a orinar en menor cantidad. Su presión es de 180-90, o sea, está hipertenso, las mucosas deshidratadas, palidez de tegumentos y edema de miembros inferiores. Tiene anemia, hiperglicemia, tiene la creatinina en 5.6 y el BUN en 150 y aparte una hipercalemia bien importante de 6.8 con ondas T picudas. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Adelante, escucho opiniones. Síndrome urémico, doctora. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? Excelente. Síndrome urémico es la respuesta correcta. Entonces, es muy importante identificar cuáles son los signos y síntomas de síndrome urémico. Si bien es cierto, existen síntomas sistémicos que pueden llegar a causar o que son principalmente anemia e inflamación y que el síndrome principal es fatiga o que el paciente se siente muy cansado. De hecho, la fatiga es uno de los síntomas principales en el paciente con enfermedad renal crónica avanzada, ¿sí? Eso lo van a ver muchísimo. Y si les preguntan en el examen, la fatiga es uno de los principales. En la piel, secundario, por ejemplo, a lo que es el hiperparatiroidismo secundario, que eso lo vimos, eso se los expliqué en la clase, que les pasaron, ¿verdad? Que vieron, se determina principalmente por rash, hay prurito y hay datos de calcificación metastásica.
¿Soy yo o se trabó la doctora? Se trabó. Se trabó la doctora. Se trabó. Sí, no se trabó la doctora. Justo iba a De hecho, preguntar lo creo que mismo. ya se salió. Creo. Una disculpa. Sí, Daniela, vi que se trabó, pero ya estamos todos de nuevo. Sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí. Sí, Excelente. doctora. Doctora. Una disculpa, fue el internet de aquí del CRER, pero ya volví. Bueno, entonces hay muchos datos importantes, ya lo vimos, ¿verdad? Datos que afectan sobre todo al sistema cardiovascular, a la piel, a síntomas sistémicos, datos de serositis, gastrointestinales, y como lo veíamos en este paciente, ¿verdad? O sea, datos de náusea, diarrea, incluso pueden llegar a tener más riesgo de enfermedad de sangrado gastrointestinal. Hay alteraciones en la respuesta inmune, son más propensos a infecciones, hay alteraciones endocrinas, habitualmente el paciente, en el caso de ser mujer, pues hay amenorrea, menorragia, hiperprolactinemia u hombre, por ejemplo, oligoespermia. Y alteraciones neurológicas como alteraciones en el estado de alerta, alteraciones que pueden llegar a causar una neuropatía periférica, entre otras. Entonces, definitivamente este paciente, pues bueno, tenía datos de síndrome urémico. ¿Cuál sería el abordaje inicial en este paciente? A, control antihipertensivo con YECAS o ARA2, digo, estaba bien hipertenso, 180-90. B, transfundir un paquete globular. C, hidratación IV y administrar gluconato de calcio IV. O D, realizar una hemodiálisis urgente. Dime, Salma, buenos días. Buenos días, doctora. Sería la C, hidratación, porque el paciente presenta síntomas de deshidratación, y el gluconato para tratar la hipercalemia. Muy bien, excelente. ¿Alguien que opine diferente? Bueno, ya vieron ahí la respuesta correcta. Ay. Así es, Alma. Definitivamente, aunque si bien es cierto, este paciente tiene indicaciones de una hemodiálisis, la realidad es que el primer manejo es sintomático, ¿verdad? Llega a urgencias, llega con todos estos antecedentes y llega con todos estos síntomas, de tal forma que debemos de implementar lo que pudiera llegar a tener una respuesta más rápida. Y en este caso es la hidratación vía intravenosa por la deshidratación tan importante, náusea, vómito, o sea, bueno, la intolerancia a la vía oral, las evacuaciones diarreicas que ha tenido el paciente, es un adulto mayor, entonces esto puede llegar a descompensar e incluso ser un factor agudizante de la enfermedad renal crónica, de tal forma que la hidratación es crucial. Y administrar gluconato de calcio IV, claro, ¿verdad? Porque se emplea como estabilizador de la membrana con esta hipercalemia que tenemos tan importante. Ya después de esto, si vemos que el paciente no mejora clínicamente, que después de hidratarlo el paciente no tiene una diuresis o no responde a los líquidos, que en lugar de esto el paciente empieza a edematizarse o incluso a llegar a requerir o con datos de sobrecarga hídrica más importante, y que no mejora el potasio, ¿verdad? Además de otro tratamiento también como medidas polarizantes o medidas anticalémicas, pues bueno, definitivamente el paciente se tendría que hemodializar. Pero el abordaje inicial es este que les comentamos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la hipercalcemia? Bueno, primero que nada, si el paciente tiene un potasio arriba de 6.5, como es el caso de este paciente, pues es cardioprotección, estabilizadores de la membrana, como es el gluconato de calcio. Ahora, existen otras medidas también que podemos llegar a determinar que lo que hacen es incrementan el calcio aumentan la posibilidad de que el potasio, vaya con el calcio, que el potasio entre a la célula.
Puede ser insulina rápida acompañada de dextrocón, ¿verdad? O glucosa, para evitar que el paciente vaya ya a tener hipoglicemia. Otras medidas, por ejemplo, pueden llegar a ser betagonistas, e incluso el diurético nos puede ayudar, ¿verdad? Pero en este caso clínico, específicamente el diurético, pues sería uno de los últimos que utilizaríamos debido a la deshidratación con la cual llegó el paciente. Entonces, después de 8 horas de su tratamiento inicial, se logra un control de la presión. El potasio está en 6.5 y la hemoglobina está en 7, con oliguria. Por tal motivo usted decide, híjole, ya les dije la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta correcta? Hemodiálisis urgente. Muy bien, excelente. Así es, hemodiálisis urgente. Y bueno, estas son las indicaciones de hemodiálisis urgente. El edema agudo de pulmón, ¿sí? Indicaciones de hemodiálisis urgente, edema agudo de pulmón refractario a tratamiento, hipercalemia refractaria, acidosis severa, ¿sí? Encefalopatía urémica, lesión renal aguda con signos de sobrecarga hídrica y deterioro progresivo y oliguria como tal, ¿sí? Entonces, es bien importante y esto lo hemos platicado mucho en cuestiones de los pacientes, por ejemplo, que llegan a urgencias, que de alguna forma dicen, sí, bueno, ya llega, está sobrecargado, tiene la presión alta, está con hipercalemia y habitualmente es, bueno, ya hemodiálisis. No, siempre debemos de identificar cuáles son los factores de riesgo que posiblemente estén agudizando a este paciente y una vez identificados, tratarlos, ¿verdad? Si después de iniciar esto el paciente no responde, bueno, entonces va la hemodiálisis. Acuérdense, todo es refractario de tratamiento. El edema agudo de pulmón, refractario de tratamiento, hipercalcemia refractaria, acidosis severa, refractaria de tratamiento, encefalopatía urémica, lesión renal aguda con signos de sobrecarga hídrica u oliguria. Entonces, pues bueno, básicamente sería esa las indicaciones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ya, doctora. Adelante, Alex. Okay. ¿Y en qué momento vamos a empezar a corregir la hemoglobina? Porque la paciente tiene un nivel muy bajo. Muy bien. Excelente, excelente tu observación en este caso clínico. Definitivamente lo que sucedió porque el paciente llegó con 8 de hemoglobina, ¿verdad? Después de 8 horas de tratamiento, tomas una nueva hemoglobina y está en 7. ¿Qué tenemos que hacer? Seguramente el paciente estaba hemoconcentrado por la deshidratación tan importante que tenía. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es justamente, saber la causa de la anemia de este paciente. Habitualmente lo podemos relacionar a una enfermedad renal crónica. Si este paciente ya hace 6 meses le habían diagnosticado enfermedad renal crónica, seguramente tenía más tiempo con esta enfermedad. Entonces, podríamos asociar esta anemia a la enfermedad renal crónica, pero siempre es bien importante que no siempre podríamos decir, bueno, es que sí, tiene anemia, es por la enfermedad renal crónica. No, estamos obligados a descartar todas las otras causas posibles, sobre todo y principalmente sangrado de tubo digestivo, porque si este paciente tiene una uremia tan importante, tiene mayor riesgo de sangrado, como lo vimos en la diapositiva previa. Entonces, si bajó 1 gramo la hemoglobina en tan corto tiempo, puede ser que sea hemoconcentración, pero si no, tenemos que descartar que no tenga sangrado activo. Si descartamos que no tiene sangrado activo como tal, es decir, no tiene melena, no tiene hematemesis, no tiene hemoptisis, no tiene algo que nos haya descompensado esta hemoglobina, entonces podríamos iniciar tratamiento. Si el paciente tiene datos de síndrome anémico como tal, es decir, el paciente se siente muy cansado, débil, fatigado, etcétera, podríamos ayudarlo mediante una transfusión sanguínea. Pero ustedes se van a dar cuenta que el paciente con enfermedad renal crónica, con esta hemoglobina, puede estar como si nada y no tener datos de síndrome anémico. Entonces, no siempre se recomienda transfundir
a menos que el paciente tenga datos de síndrome anémico franco, ¿ok? Ahora bien, tampoco es que, bueno, no lo voy a transfundir, así lo voy a dejar, pues claro que no. En la enfermedad renal crónica, eso lo mencionamos en las clases, hemos platicado acerca de cuáles son las causas principales de la anemia en el paciente enfermo renal crónico. Definitivamente la deficiencia de hierro es una, y la deficiencia, obviamente, de eritropoyetina. Entonces, para poder identificar y para poder tratar la anemia, es primero crucial hacer un perfil de hierro. En ese perfil de hierro hay dos cosas en las cuales nos vamos a basar para determinar su tratamiento. Una es la ferritina sérica y la otra es el porcentaje de saturación de transferrina, ¿de acuerdo? Si el porcentaje de saturación de transferrina es menos del 20%, y la ferritina sérica no está tan alta, porque también de pronto las mismas infecciones o muchas otras causas nos pueden elevar la ferritina sérica considerablemente, y eso a la larga también puede llegar a tener complicaciones. Entonces, si el porcentaje de saturación de transferrina es menos del 20%, podemos iniciar suplemento de hierro. Existen muchas posibilidades de tratamiento, ¿verdad? Como para la deficiencia de hierro. Obviamente utilizamos hierro vía oral o hierro IV. Si el paciente tiene un síndrome anémico muy importante, lo ideal es IV, ¿verdad? La respuesta es mucho más rápida. Pero también es cierto que el vía oral tiene una respuesta bastante buena. Entonces, imagínense ustedes que dicen, bueno, el paciente ya se trató y lo vamos viendo cada mes, ¿no? Damos una dosis de hierro y le damos seguimiento mensual. Si después de este mes y después de que el paciente estamos seguros que ha recibido su tratamiento con hierro o con suplemento de hierro, vemos que la hemoglobina no aumenta, porque habitualmente esperaríamos que aumentara 1 gramo más o menos, si no vemos un aumento o una respuesta significativa después de administrar el hierro, entonces damos eritropoyetina, ¿sí? O estimulantes de la eritropoiesis, darbepoetina alfa, eritropoyetina como tal, que tienen una respuesta bastante buena. Y lo que nosotros esperaríamos es que después de iniciada la eritropoyetina, entonces tuviéramos una respuesta mayor, ¿no? Una respuesta, y de igual forma, mensualmente valoramos una hemoglobina y ver que ésta siga aumentando. Si después de la eritropoyetina o de la darbepoetina alfa, estimulantes de la eritropoiesis, vemos que la hemoglobina en lugar de aumentar se queda igual y no hay una respuesta, entonces tenemos que descartar causas secundarias que nos pueden estar causando un déficit en la respuesta de la eritropoyetina. ¿Cuáles son esas causas principales? Las principales causas que nos pueden causar resistencia a la eritropoyetina o a los estimulantes de la eritropoiesis son principalmente hiperparatiroidismo secundario, alteraciones, por ejemplo, que el paciente esté usando YECAS o ARA2 también puede llegar a ser un factor de resistencia a la eritropoyetina, que el paciente, por ejemplo, esté sangrando, que tenga un sangrado activo, principalmente esas son las causas. Entonces, siempre que tengan un paciente con enfermedad renal crónica, siempre, invariablemente, y después del grado 3 de la enfermedad renal crónica, pedirles una PTH, una paratormona intacta, que la variabilidad en cuanto a los resultados de la PTH pudiera llegar a ser, híjoles, es difícil decirles en qué laboratorio, porque de pronto, de acuerdo a los métodos que se emplean para determinar su grado o su valor, a veces es muy discrepante entre un laboratorio y otro. Pero siempre es importante al menos tener una idea de cómo está la PTH, porque si la paratormona está sumamente elevada, pues definitivamente es un factor de resistencia a la eritropoyetina y no vamos a tener ninguna respuesta si no resolvemos el problema que está causando la poca respuesta. ¿De acuerdo? A ver, creo que aquí hay alguna duda. No, era Daniela, que se trabó, pero ya. Muy bien. Entonces, muy bien. ¿Alguna duda hasta este momento? Alex, ¿quedó clara la situación? Claro como el agua, doctora. Gracias.
Muy bien, excelente. Me da gusto, Alex. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Algún comentario? No, doctora, todo bien. Excelente. Muy bien. Pues bueno, prácticamente estamos por terminar la clase. Les voy a dejar aquí mi nombre, mi mail y cómo estoy en Instagram. Igual mi mail es molivo.110123@unl.edu.mx y en Instagram estoy como doctora.maraolivo. Para cualquier situación, duda, si quedó alguna duda en cuanto a esta clase, con todo gusto estoy en la mejor disposición y bueno, para eso es la comunicación. Entonces, espero que haya quedado claro y si tienen alguna duda, de verdad, con toda confianza. Me dio mucho gusto estar con ustedes, compartir esta clase, compartir este tema que para mí es mi favorito. O de mis favoritos, y bueno, sobre todo poder darles a conocer lo que habitualmente van a encontrar cuando ustedes terminen la carrera en medicina. Entonces, un saludo a todos y estoy al pendiente de cualquier duda que tengan. ¿De acuerdo? Hasta pronto y mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.